Por último, podemos observar en esta diapositiva que nos da los resultados que ya describimos previamente, donde están los parámetros de entrada, todas las variables del cuestionamiento de las 11 preguntas, con los resultados que técnica y científicamente deben estar sustentados y que incorporamos a este cuestionario, los factores relacionados con la exposición, es decir, la atribución de la exposición, la atribución de casos que son resultados del efecto y el riesgo relativo y cómo se interpretan todos los mismos. Nuestro siguiente software que podemos utilizar para diseñar o elaborar modelos matemáticos epidemiológicos en materia de inocuidad de alimentos desde el punto de vista cuantitativo es el denominado como Risk Ranger, que es una medida simplificada de riesgos y que debido a la cantidad de diferencias que pueden existir en las diversas situaciones bajo riesgo y que obviamente involucra diversos escenarios de interés, este programa establece una escala logarítmica que por conveniencia para el mismo la define entre un rango de 0 y 100, donde este software establece como límite superior de esta escala el 100, lo que indicaría que el 100 sería el peor escenario imaginable, es decir, donde todos los integrantes de una población que fue expuesta a un alimento contaminado lo consumieron y este contenía una dosis letal del peligro identificado. Este software, al igual que el anterior, también tiene un cuestionario que está vinculado con ciertas variables importantes que están relacionadas con la susceptibilidad del huésped u hospedero y la severidad de la infección y de la enfermedad, que estarán relacionadas con las características del agente patógeno, ¿sí? Principalmente su patogenicidad y su virulencia, su infecciosidad, entre otras. Estas nos indican, por ejemplo, la severidad del peligro, que aquí la podemos identificar por parte de nosotros. Recordemos que al igual del anterior, que cada una de nuestras respuestas tendrá que tener un soporte técnico y científico para decir por qué la consideramos ya sea menor o severa. Una segunda pregunta vinculada a este sector estaría: ¿qué tan susceptible es la población de interés? ¿Sí? Si puede ser desde ligera hasta una susceptibilidad extrema, igualmente tendrá que tener un soporte científico para poder identificar por qué señalamos esa respuesta. Nuestro segundo bloque estaría basado en la probabilidad de exposición a ese alimento potencialmente contaminado. En este analiza otros cuestionamientos importantes, como es la frecuencia del consumo, ¿sí? O como es la proporción de la población consumidora de este producto, así como el tamaño de la población consumidora. Nuestro siguiente bloque estaría enfocado en la probabilidad de contaminación y en la dosis infecciosa, que estaría determinada por cuestionamientos relacionados con la probabilidad de contaminación, con los efectos del procesamiento, principalmente, aunque los otros variables tendrían que ver con el potencial de recontaminación después del procesamiento, muy similar a lo visto en el software anterior. Este último bloque también incluye la posibilidad de que se incremente la contaminación después del procesamiento de los alimentos y que pueda llegar a causar la infección o la intoxicación de la población promedio consumidora. Y la 11ª pregunta está también vinculada con el efecto del consumo posterior a la preparación. Igual que el anterior,
que el anterior software, también nos da valores para cada uno de nuestros cuestionamientos que tendremos que sustentar científicamente por qué asignamos estos datos numéricos. Por último, este software nos resume en este cuadro sencillo las dos principales variables de salida, que correspondería a la probabilidad de enfermedad diaria por la población consumidora bajo estudio, así como el total de enfermedad predictiva de manera anual en la población de interés, ¿sí?, con los resultados para cada una de estas salidas, y nos indica que el rango del riesgo, recordemos que este software lo establece de 0 a 100, correspondería a un valor de 40, donde el rango de 100 correspondería al peor escenario. Tenemos otro software denominado iRisk, que es un sistema interactivo que se basa en la información que nosotros vamos capturando en la web. Es un software elaborado por el FDA en Estados Unidos y que permite a los usuarios llevar a cabo un modelo de simulación cuantitativo realmente rápido. Da muchas herramientas para que se pueda llevar a cabo esta evaluación de riesgo de tipo cualitativo y probabilísticas, ¿sí?, de todos aquellos riesgos que puedan tener una injerencia en la seguridad alimentaria. Este software ha sido revisado ya en 2 ocasiones, y aquí destaco porque la primera evaluación, que incluyó todas las ecuaciones matemáticas que se desarrollan en esta evaluación de riesgo cualitativo y probabilístico, en el que el primero o la primera revisión se centró en todos los riesgos de tipo microbiológico, mientras que la segunda está enfocada a los peligros químicos. Este software nos permite llevar a cabo comparaciones de riesgo a través de diferentes dimensiones, es decir, variables como peligros, alimentos, prácticas de procesamiento y de manejo de los alimentos, grupos de poblaciones bajo riesgo o expuestas a un determinado riesgo. Permite también la predicción de los mismos, de estos riesgos, mediante la comparación de las cargas de enfermedades para peligros microbiológicos, así como químicos, y clasifica estos peligros desde el punto de vista alimentario. También el software nos permite cuantificar y comparar la eficacia que tenemos en las intervenciones que nosotros aplicamos mediante la gestión del riesgo. Es decir, permite predecir si la reducción de los riesgos y las cargas de los agentes fue adecuada, ya sean agentes de tipo microbiológico o químico, en la posibilidad de que los alimentos se contaminen con estos peligros identificados. También nos permite evaluar el riesgo de una forma rápida, así como evaluar la efectividad de la intervención que tuvo. Es decir, nos permite identificar los resultados y poder, en su caso, también corregir algunas acciones que podemos fortalecer. Y nos proporciona un acceso que es en línea para tener una mayor accesibilidad, un ahorro en la compra de software, y también en compartir los datos que estamos incorporando a estos software o a este software en lo particular. Miren, aquí podemos ver uno de los ejemplos, cómo lo utiliza la FDA, este software de iRisk, para el manejo de riesgos en materia de inocuidad de los alimentos. Vemos diferentes escenarios, diferentes probabilidades, cómo se establece desde el punto de vista probabilístico, todo lo relacionado con las variables, con los escenarios que estamos analizando, y cómo se conjuga este modelo de simulación de riesgos para alimentos con un potencial de contaminación específico. ¿Quiénes son los usuarios que este software utiliza o emplea?
Son aquellos manejadores de riesgo, los tomadores de decisiones. También involucra asesores de riesgo y a diversos profesionales de seguridad alimentaria, así como la academia, que incluye desde estudiantes, profesores, investigadores y otros que son potenciales usuarios de este software de índole gratuito, que puede ser accesado en línea y que nos va a permitir manejar o desarrollar un análisis de riesgo de tipo cuantitativo en la contaminación de alimentos con fines de inocuidad alimentaria. En esta diapositiva vemos de manera general cómo es que la web utiliza las diferentes interfaces para la construcción de los modelos y en la que interviene la información que nosotros vamos a incorporar y que está relacionada principalmente con los usuarios de este software, vinculado con 7 elementos fundamentales que son los que conforman esta base de datos para posteriormente poder realizar el modelo de simulación. De esta relación de los 7 elementos que forman base de este modelo de simulación o de este escenario de riesgos que utiliza la FDA, los 7 elementos se concentran en 3 pilares fundamentales que están considerados el tipo de alimentos, los peligros y la población. ¿Sí? La población sujeta a ese riesgo o a esos factores de exposición y que a final de cuentas con los demás variables nos van a identificar el número de casos y la población que va a ser sujeta de esta afectación. En esta diapositiva podemos identificar cómo se estructura un modelo de simulación para un peligro microbiológico. Vemos las diferentes etapas y aquí podemos ver cómo un árbol de escenario puede estar conformado para un modelo de simulación de un peligro microbiológico. Este otro ejemplo desarrolla este árbol de escenarios en el cual el modelo está estructurado, pero para un peligro químico de índole crónico. Al incorporarse ustedes a la web, van a identificar esta interfaz en la que existirán diferentes pestañas. Cada una les va a aportar ciertas características para que les permita desarrollar su modelo de simulación. Y aquí pues hay una que es importante, donde están establecidos los modelos que se van a desarrollar y algo muy importante que es el reporte que vamos a obtener como resultado de este modelo de simulación. Este software iRisk tiene nuevas características que han sido añadidas a él, dado que su presentación ahora es el modelo 2.0, en el cual se incluyen algunas características importantes para este modelaje de simulación, este modelaje epidemiológico y matemático que nos van a permitir llevar a cabo nuestro análisis de riesgo. Existe el apoyo mediante la asistencia a los usuarios y algo interesante es que nuestros formatos de salida los podemos obtener ya sea a través de PDF, Word o Excel, dependiendo de cómo queramos manejar la información para nuestro informe final. En esta diapositiva podemos identificar algunos ejemplos de variables de salida en los cuales están vinculados con los modelos de simulación, algunos patrones de consumo, relaciones dosis-respuesta vinculadas con el peligro identificado y algunas otras salidas desde el punto de vista sanitario, ¿sí?, que nos van a permitir tener una mejor impresión e imagen de todo nuestro modelo de simulación.